buenas noches, ¿qué dicen? ¿Cómo le va? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Shakira? ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? ¿El calor te tiene mal? ¿Estás feliz? Sí, sí. Bueno, grandes invitados tenemos para hoy. Gracias por estar del otro lado. Ayer estrenamos escenografía. La mostramos un poquito más, señor director. La verdad que es una escenografía espectacular para recibir a gente divina, brillante como vos. Chiche, un aplauso para el gran ¡Vamos, Chiche! ¡Buena, Chiche! Topolini ya peló zapatillas, ya vení Jota, Topolini, si querés. ¿Te gustan? Cancheras. Muy cancheras. Sí. ¿Esas sí son las de las originales, las posta? ¿De dónde? Y... No, me las regaló mi mamá. Son de Mirá vos. De la salada. ¿De dónde son? No, de la salada no son. Sí, se nota. Saladas son, no de la salada. Saladas son. Bueno, saladitas no sé son. Cuánto, pero sí, gracias por estar ahí. Tenemos gran programa por delante. La verdad que en la Argentina pasan muchas cosas, todo se debate. Y ahora hoy me saqué la corbata antes de arrancar porque el primer informe va a tener que ver con los políticos de vacaciones. Así que si se relajan ellos, ¿cómo no nos vamos a relajar nosotros? Podríamos un día. ¿Cómo le tira sacarnos. Punta del Este al político? ¿Cómo le tira? ¿Por qué no tenemos Punta del Este para acá? Es nuestra. Es nuestra ya, claro, directamente. ¿Cómo les tira, por favor? Bueno, vamos al primer informe entonces, presentado por triunfoseguros.com. Políticos de vacaciones, de ayer, de hoy y de siempre seguramente. Está muy bien que una persona que laburó todo el año se vaya de vacaciones. Bueno, algunos laburaron poco igual. Pero el tema es si... Son los gestos. Uno tiene todo el derecho del mundo de irse a donde quiera, eso no está en discusión. Pero son los gestos, son los momentos. Qué sé yo. Cada político en su cargo son puestos muy delicados, ¿viste? No es un tema sensible, más con los tiempos que corren. Políticos de vacaciones. ¿Qué hacen los poderosos cuando no hacen nada? Llegó el verano y después de un año agitado como fue 2017, los políticos parten a distintos destinos turísticos para intentar desconectarse, aflojar con la rosca y cargar energía. El presidente Mauricio Macri volvió a elegir la Patagonia, más precisamente Villa La Angostura. Desde Año Nuevo y hasta el jueves próximo se encuentra con su mujer y su hija Antonia en el country Cumelén. El destino veraniego de CFK es una incógnita, aunque se presume que como hizo para la fiesta se estará yendo y viniendo del Calafate. La que eligió pasar unos días en la costa fue la gobernadora María Eugenia Vidal. Se la vio en Mar del Plata disfrutando del espectáculo de Fátima Flores junto a sus hijas. Después de arrasar en las elecciones de octubre, Lilita Carrió es la dirigente política que eligió el destino más lejano. Pasará todo enero en México, donde vive uno de sus hijos. Yo creo que está bien que la gente pare. El trabajo de ministro o de funcionarios, de los altos funcionarios del gobierno, es de una intensidad, son 24 horas sobre 24. Por supuesto, en un contexto donde hay tanta gente que no puede irse de vacaciones y que la pasa mal, hay que... María Eugenia lo Son entendió. 4 años, ministro. austeridad. Uruguay parece ser el destino de parte del gabinete. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y el de Producción, Francisco Cabrera, disfrutan de las playas de Punta del Este. También en el paisito, pero en este caso La Paloma, veranea Marcos Peña junto a su familia. Un clásico de la costa argentina, Pinamar, tiene como habitué a Sergio Massa. Inclusive en esa localidad se dio la muy comentada reunión del líder de un país con el presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez. Según los dirigentes kirchneristas, este verano lo van a pasar en Marcos Paz o Ezeiza, pero no precisamente porque lo hayan elegido. En malla o en shorts, más o menos bronceados, los políticos juntarán fuerzas para encarar un 2018 que promete ser agitado y tratarán de mantenerse alejados de la rosca. ¿Lo lograrán? Quiero arrancar con Débora, que vos tuviste un cruce esta mañana aquí en América, ¿sí? Sí, con un ministro, que en este caso es el ministro de Cultura. A ver, yo creo que son gestos, coincido con lo que decías vos y es lo que... Cada uno tiene el derecho del mundo a irse donde quiera. Absolutamente. Tampoco avalaría la hipocresía o la demagogia, ¿no es cierto? Pero sí creo que son solo 4 años, como yo digo. Cuando vos tenés un cargo público y asumís esa responsabilidad por un tiempo acotado, 4 años, sos ministro... Sé que este gabinete particularmente viene de la actividad privada, es quizás su primera vez en la función pública y toda la vida han ido a Punta del Este. Pero yo creo que tenés que mostrar gestos. Lo entendió perfecto la gobernadora Vidal, que después de las críticas por haber ido a México, dijo me voy a Mar del Plata. Ahora, el resto del gabinete que está en Punta del Este, que además como otro gesto simbólico, yo no digo que sea ilegal, pero claramente no es lo que intenta transmitir la seguridad de un país, tiene sus ahorros en el exterior. Son todos gestos que me parece que no contribuyen a asumir la responsabilidad de lo que implica la cosa pública. Y un gobernador como Urtubey que también, gobernando una provincia nada más y nada menos que como Salta, ¿no?
con los problemas que tiene Salta, está en Punta del Este. ¿Eso cómo le cae? A ver, vos, Graciela, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué crees cuál es la lectura que hace la gente? Bueno, esto se llama capacidad empática, sí, por parte de los políticos. Y yo creo que estamos atravesando justamente parte de la caída de imagen de Mauricio Macri del gobierno, digamos, de la gestión de gobierno, está muy vinculada con medidas económicas que de alguna manera hacen que la gente perciba insensibilidad, digamos, en la gestión, ¿no? Y esta idea de que este es un gobierno de los ricos, que no gobierna para la totalidad. Yo creo que los gestos son importantes en momentos donde la población, gran parte importante de la población, está sufriendo. Entonces, esta diferencia entre los que sí pueden y no pueden, no es lo mismo ir a Punta del Este, que un funcionario vaya a Punta del Este hoy, que cuando quien inaugura esto de Punta del Este, los funcionarios, es Menem. Recuerden las 4x4, ¿no? En Punta del Este y esta moda. Los políticos no iban antes a Punta del Este, pero el 1 a 1, ¿sí? Y la fantasía del 1 a 1 era otro momento, no es este momento. Chiche. Punta del Este, creo que los políticos iban antes. ¿Sí? Punta del Este es un invento argentino, es un desarrollo plenamente argentino. O internacional, ¿no? Inventado por los argentinos, de alguna manera es una extensión territorial. A mí, personalmente, yo coincido con Débora. Creo que irse de vacaciones es ofensivo. Para un funcionario. Me parece que no le va la vida en eso. No se van a morir de un infarto ni de Karoshi, digamos, no van a tener exceso de trabajo. Me parece que es un gesto republicano, es un gesto que tiene que ver con esta cosa de empatía. Hay vacaciones que 1 minuto de la vacación te cuesta un sueldo de un jubilado. Es ofensivo. ¿Qué querés que te diga? Para mí es obsceno. Pero bueno, yo tengo una cultura del trabajo diferente, digamos, que no estoy educado para esta idea de que la vacación es sí o sí. Me la he bancado trabajando, he viajado cuando he podido, qué sé yo. Pero digo, no me parece tan terrible. Claro, el tema es que hay que separar y creo que en eso estamos todos de acuerdo. ¿Tienen derecho? Obviamente que sí. El tema son los gestos. Y más cuando hay un pueblo que necesita gestos. Pero si tú van a decir que no así. Yo no, porque creo que es bastante demagógico lo que acabamos de decir. Con discursos como el de ellos, que discrepo amablemente, lo que logramos es que los políticos tengan una vida a escondidas, ¿no? Y hemos tenido mucho tiempo políticos que tienen una vida a escondidas. Nosotros queremos gente normal. La gente normal, ¿sabes dónde veranea? Donde quieren los hijos. Y los hijos de todos estos políticos quieren veranear en Punta del Este. Por eso estos tipos van a Punta del Este. Duhovne tiene una casa. No sé, yo quiero políticos normales, que veraneen donde quieran. Dugan, me interesa la plata. Ocupás un la cargo plata que público, gastan me pero cuando interesa. ocupás un cargo público, ¿sabés? Pero es que para mí no son líderes morales. Para mí es un tipo que elegimos Necesitamos para laburar líderes como morales. ahora Tombolini. Entró a la función pública. Yo si mañana lo veo haciendo una vida distinta, se lo voy a decir en la cara, porque es mi amigo y se lo voy a decir en la cara. Yo quiero que siga haciendo la misma vida que antes, que se vaya al mismo lugar de vacaciones, que se compre la misma ropa, que ande en los mismos autos. Si no, estamos generando que el político no sea un tipo normal. Y yo quiero que los políticos sean lo más normal posibles. Que hagan la vida que hicieron toda su vida. Si no, es demagogia. Estamos con un discurso, para mí, hipócrita. Sí, pero la diferencia... Bueno, pero para un minuto. Pues, es interesante lo que dice él. Y repito, yo abrí el programa diciendo todo el mundo tiene derecho a ir a donde quiera. El tema es cuando vos ocupás una función pública, y más cuando hablamos de gente tan relevante, tan importante y tan expuesta, y de muchos de ellos candidatos que están buscando el voto. Otros que no buscan el voto es diferente. Ahora, los que están en campañas ahora, algo debe calar en ellos, porque de hecho el presidente de la Nación nunca más volvió a Punta del Este. Para mí un error, para mí un error. Para mí tendría que ir a Punta del Este, porque fue toda su vida Punta del Este. Yo mismo lo he visto. Yo, mira, me dio vergüenza. Me lo encontré a Duhovne en un restaurante en Punta del Este hace una semana, y el tipo se escondió. Y yo dije, esto está raro, mal, está mal, le da tanto. vergüenza estar en Punta del Este. Y no es vergüenza. ¿Qué tiene de malo? El tema es de dónde saca la plata para veranear, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no sé Walter Festa cuántas veces fue a veranear al Caribe, ¿no es cierto? ¡Qué vergüenza! No sé, tengo esa duda. Yo creo que cuando uno asume la política y es un funcionario, hay una serie de cosas que las tiene que entender. Del mismo modo que Macri cuando apenas sube, se va a descansar 3 o 4 días a lo de Luis. Y Luis era un señor que se había robado un lago. Vos no podés ir a descansar a la casa de un señor que se robó un lago y que no permitía que la gente entre a un lago. Los lagos, los ríos son de todos y él no podía. Me parece que hay como una especie de irracionalidad en esta postura. Yo creo que el político tiene que saber que además de, sobre todo cuando vos estás en una situación donde estás pidiendo a la gente que se ajuste los cinturones, que le subís los impuestos, le bajás los ingresos, tenés que echar gente, entonces vos tenés que mostrar que vos tenés una austeridad, que tenés una forma y además
otra cosa. Argentina es un país que uno de los ingresos importantes de la Argentina es el turismo. Entonces vos tenés que promover el turismo, y el promover el turismo es ir y vos poner el cuerpo en ese lugar. ¿No? Pero por supuesto, entonces me parece absurdo que se pueda defender la idea de que un político argentino, porque siempre lo hizo. Hay un montón de cosas cuando uno es presidente de la nación, ministro, deja de hacer por eso. Vos no podés pretender Pero que un tipo... porque vos crees que el tipo es un líder moral, no es un líder moral. ¿Sabés las ganas que tuve de interrumpir? Conduce un país, Pablo. Yo lo que quiero decir, cuando vos sos un político, vos tenés que saber. Una cosa cuando estás haciendo cualquier cosa por ahí. Cuando vos sos un político hay que ser y hipócrita. funcionario, Hay que ser no es hipócrita. hipocresía. No. Cuando Es sos en político hay que ser No, hipócrita. primero te vuelvo a A mí repetir. no me Yo a vos gusta. no te interrumpí, seguís interrumpiéndome. Ser hipócrita. Uno, con respeto, sí. Yo lo que quiero decir es, vos te vestís, sos el Estado. Vos estás representando al Estado. A partir de ese momento no sos la misma persona que eras antes. No es un problema de hipocresía, es entender tu rol. Tu rol es, se muere alguien, pasa un accidente, tenés que ir, dar la jeta, ponerte ahí. No es un problema de humanismo o no humanismo, es independiente del humanismo. Es tu obligación como representante de la gente hacer ciertas cosas que antes no hacías y que las vas a dejar de hacer cuando no seas presidente. No, pero además hay una modalidad que utilizan dirigentes que no quieren ni tan siquiera salir a decirlo, que le alquilan a la familia una casa en la costa y van y vienen los fines de semana. En la semana están en la gestión y el fin de semana van y están con la familia y están presentes. Y hay otros ministros que no están ni tan siquiera en Punta del Este, uno está recorriendo Europa y va a volver el 22 de enero a Buenos Aires. Esta es la realidad también que estamos viviendo. Yo no coincido en que Macri ya no es el mismo, Pablo, porque es presidente de la Nación. Esto es una realidad. Entonces tiene que quedarse en la Argentina a tiro de todo lo que pase. Es más, él está diciendo que se conecta vía WhatsApp con sus funcionarios y estamos atravesando la tercera semana de vacaciones del presidente que él extendió, pero está con actividades. Mañana se ve con gobernadores, el jueves con Larreta, el viernes con Vidal. Y hoy reinauguró una obra en Mendoza. O sea que evidentemente revió la situación. Sí, una preguntita. Sí. No, sí, a ver, yo no sé si es políticamente correcto o no. Yo veo al presidente trabajando e intentando descansar. Y creo que es una persona que tiene derecho a descansar porque no es un trabajo normal ser presidente. Un presidente tiene mucha presión, el presidente no deja de ser nadie presidente está hablando de nunca. descansar, nadie está hablando de eso. No hay otra, trabajo. En el país, como Hablamos la de la- gobernadora sí. Vidal, en un lugar que, digo, si hablamos también de promocionar, el presidente está promocionando seguramente uno de los lugares más lindos de la Argentina. Y al mismo tiempo gobernando, y hoy estuvo en Mendoza, la semana pasada estuvo en Chubut, tiene reuniones, no deja de gobernar nunca porque un presidente no deja de hacerlo porque es imposible su nivel de responsabilidad. Yo creo que además Pero ¿y la lo obliga a descansar un poco para poder seguir trabajando y Pero la soportando las pregunta presiones es, que tiene ese cargo. Si Macri entonces da ese ejemplo que señalas, ¿por qué no lo dan el resto de los funcionarios? En el Porque la kirchnerismo- filosofía del macrismo es que deja en libertad a cada uno que haga lo que a su criterio le parece. Entonces, el presidente le gusta ir al sur, va al sur, pero si un ministro quiere ir a Punta del Este, él no va a obligar, esa es la filosofía que tiene Cambiemos, no obligar a los funcionarios a que hagan lo que Pero hace ¿te acordás el que en el presidente? kirchnerismo no pasaba, Lili? No, en el kirchnerismo era bajaban la bando línea, se militar. iban a la costa y se tenían que ir 10 días. No, y pero eran más, varios no días. había hipocresía, porque la plata- hago una pregunta. Yo creo que en un país con 30% de pobres hay que tener, como dicen todos ustedes, gestos. Pero tampoco quiero la hipocresía de creer que porque un funcionario descansa en la costa argentina es transparente y honesto. Acá muchos han descansado en la costa argentina y se han llevado todo el país. Entonces, me parece que la sociedad hoy mira otra cosa. La sociedad no está pensando que Elisa Carrió va a México y que se roba los pasajes o que va a tener algún tipo de ventaja. Yo soy un habitué a Uruguay, me parece que es un país vecino, hermano, digno, que tiene frivolidad Punta del Este, pero que no significa ser un frívolo. El jefe de gabinete está en La Paloma, pero vuelvo a insistir. Yo observo y calibro la transparencia de un dirigente. Acá está, mira, por ejemplo, Filmus y Randazzo en Valera del Mar. Aníbal con su familia van a Cariló y Villa Gesell. María Eugenia Vidal fue a Mar del Plata porque el año pasado fue a México y se armó un escándalo. Abal Medina en Costa Sur, pero aquí en la Argentina. Massa está en Pinamar. Camaño está en Mar del Plata, en el hotel de Barrio Nuevo. El Sasso, ¿no? El Sasso. Del Caño está en Villa Gesell. La Roque está en Aguas Verdes. Cabandier está en Mar de las Pampas. Francisco Cabrera, Dujovne, Urtubey. Yo lo entiendo, Y Urtubey. Dietrich, También y Peter Robledo. tiene una mujer que es actriz, que tendrá que hacer campañas, que tendrá que viajar, qué sé yo. Larreta y Stolbizer, acá. Larreta en Capital, Stolbizer dice, me tomé vacaciones después de la campaña y lo terminé. Pero me parece que tenemos que medir en un país con tanta corrupción. No significa que porque veraneamos en el partido de la costa, en Villa Gesell,
o en Mar del Plata somos honestos, transparentes y cuidamos la guita de la gente. En No, realidad pero lo es que cierto que tendríamos... los que son más políticos, por supuesto, se cuidan más. Un tipo como Duhovne es un tipo técnico. ¿Quién sabe cuánto tiempo más va a ser ministro? Se va a su casa, después no le importa. El tema es, ¿están buscando votos o no? Si están en campaña o no. Pero Sí. los que buscan votos Sí. no van a ir a Punta del Este ni van a ir afuera. Eso es parte de la hipocresía del político, de la mentira. La política argentina tiene muchas mentiras, ¿Macri miente, muchas entonces? posturas. Siendo la Para Patagonia. mí no es Macri el que va a Cumelén. El Macri verdadero es el que va a Punta del Este, totalmente. Pero ustedes se creen que A el que ver, está sí, tomando sí, mate sí. en la playa está No, pensando que va a votar a un ver, tipo porque está en la cuando dice playa. mentira, yo coincido, la esencia de la política, lo decía un filósofo político muy importante, la esencia de la política es la mentira. Ahora... Ya empezamos, Chichi, con esa frase que tirás vos. Tenemos que volver a empezar Estamos el de programa. acuerdo. Es la mentira. Sí, ¿por dónde empezó? Tenés razón. Un igual. filósofo francés Sí, que sí, empieza sí. su libro que se llama El conocimiento ¿Pero qué hacemos? inútil. ¿Bajamos la persiana? Se llama El conocimiento inútil y arranca diciendo la esencia de la política es la mentira. Entonces es parte del juego. A ver, yo creo que, digamos, me parece como una discusión retórica esta. No es si se va de vacaciones o no se va de vacaciones, si puede irse. No tiene que irse de vacaciones, se terminó. Lo explicó muy bien cuando dice, cuando vos sos presidente, sos presidente. ¿Y la familia? La ¿No tiene familia que se familia? vaya Son donde 4 quiere. años, Que vaya a la chicos, familia. por favor, ni que fuera No es tan tan grave. sacrificado. Discúlpenme. Así le salen los hijos a tienen todos muchísimos después. privilegios. Hoy la clase dirigente en la Argentina y quienes tienen responsabilidades de gobierno tienen privilegios por sobre todos nosotros. Tienen choferes, tienen asesores, Custodia. tienen No, no sueldos se postulen, importantes. Están muy bien, ministros. tienen sueldos importantes y además de todos esos privilegios, tienen responsabilidades extraordinarias. ¿Qué quiere decir? Extraordinarias fuera de lo ordinario. De modo que si vos asumís ese compromiso con tu país, porque nadie te obligó, vos decidiste ir a la función pública por 4 años, decime si no Para vos podés, cree que son héroes. durante 4 veranos, No son decirle héroes. a tu Se fue a una familia, casa de 30.000 mirá, dólares vamos a mensuales. vivir así. A ver, ¿cómo, No cómo, son cómo? héroes. Un juez federal Sí. se fue a una casa de 30.000 dólares mensuales. No es serio. ¿Qué querés que te diga? No puede ser juez y estar en una casa de 30.000 dólares mensuales. Cuando le Bueno, preguntan... pero ahí es otro tema, ¿eh? Cuando le Ahí es otro preguntan- tema. Estamos ¿Por qué? hablando, Ahí estamos hablando de la plata con la que se financian las vacaciones. En ese debate sí entro totalmente. Pero el ejemplo sí, de Igual, la para, Virgen para, de- porque Pero ahora vale que todo. estamos debatiendo tanto el sindicalismo, ya nos vamos a meter con las últimas novedades con respecto a eso. Los argentinos hemos dado por sentado muchísimas cosas. Claro. Siempre el político de turno se iba a lugares carísimos. Aparte, por ahí fuera de temporada, pues después los encontrás o en Dubái o en la costa francesa, digamos. ¿Quién era que andaba siempre? Los Alperovich. Alperovich, ¿se acuerdan? Claro, esos el camello. fotos? Los camellos, Los sí. camellos. ¿Saben quién tiene estrés y quién está cansado todo el año? El laburante, el que trabaja una obra de construcción, el que está dentro de una cabina de peaje y se banca 8 horas, los autos le tocan bocina, el que trabaja en el puerto, el tachero, el docente que lidia con los chicos. Esto es un deseo de postularse para un cargo elegido, y hablemos del presidente como emblemático, como el líder. Está bien que se tome 15 días, no me parece mal, no 74. Digo, con 15 días, una semana en enero, una semana a mitad de año, ponele, está perfecto. ¿Que hay que dar el ejemplo? Hay que dar el ejemplo, Pablo. Cualquiera de nosotros, yo soy de los que defiendo, aunque me dicen vos sos kirchnerista, para mí te puedes ir a cualquier parte del mundo. De hecho, yo viajo por todo el mundo porque amo viajar. Cualquiera puede viajar, todo tiene Pero el derecho de viajar. a vos tu ejemplo te lo da tu papá. Perdóname. No Macri, Pará, ni Pablo. Cristina, dejate Pero probar. el presidente, los funcionarios, los gobernadores y los ministros tienen que apoyar el turismo nacional, que primero, le da laburo a un montón de gente. Segundo, es nuestro país y tienen que promocionar el turismo y tienen que ser el ejemplo. Si no, no sea funcionario. Y por último, esta diferencia que hacen, ¿no? Porque hablaban recién de Festa, de sus vacaciones al exterior, y vos desde una forma muy peyorativa y casi discriminatoria, sin conocer a Festa, diciendo, yo no sé Festa cuántas veces habrá ido al Caribe. ¿Qué pasa? ¿Porque de Moreno no puede viajar internacionalmente? ¿Qué? ¿Porque Macri tiene plata? Sí. ¿No te preguntaste? ¿Yo dije eso? Sí, dijiste Festa, no sé cuántas veces habrá viajado Sí, al Caribe. es una ¿Qué sabes vos de pregunta. Festa? ¿Qué te pensás? ¿Porque de Moreno puede viajar al Caribe? ¿No te preguntaste de dónde sacó la plata Duhovne que estrenó una casa a $1 millón? Sí. ¿Y de dónde la sacó? ¿Su declaración Trabajó jurada en la el Banco de tiene? Galicia, está el currículum, lo puedes mirar cuando ¿La tiene quieras. declaración jurada en orden como para Sí, tener una casa tiene de $1 millón? declaración. Sí. Es un hombre- Es es el un hombre- ministro con No, más no plata escucho. del ¿Sí o no? gabinete. ¿Tiene la Es un declaración hombre- jurada de esa es el plata? ministro Es un más hombre millonario rico, del gabinete. es un hombre rico y todos Es presentan, rico. salvo, Padre. perdón, salvo los sindicalistas que viven en otro mundo, en la Argentina, y hoy Moyano parecía como que O vive sea, en un otro columnista mundo de también, televisión, no sabía que era todos tienen millonario. que presentar Padre. la declaración jurada. Muchos vienen de la privada. Yo insisto, hacerse el pobre en la Argentina y después ser un ladrón de guantes blancos no sirve. Tampoco
tampoco coincido, Pablo, con el tema de los hijos, porque Macri tiene todos hijos grandes, no hace falta que vaya, salvo tiene la chiquita, puede estar un poco con la madre, un poco... Son gestos. Es una locura pedirle a los políticos que no veraneen. Son gestos. Me parece perdóname, mucha gente no lo hace. Deberíamos avanzar en pedirle a los funcionarios que los gestos sean completos, no solo para vacacionar, que los ministros de educación lleven a sus hijos a escuelas públicas, que los ministros de salud se atiendan en hospitales públicos. Se corrían muchos problemas, sí. Es que estamos acostumbrados a ver ministros de educación que no confían en la educación pública, ministros de salud que no confían en la salud pública. Entonces decís, evidentemente, y hace un tiempo que estás manejando el área, si vos no confías en vos mismo, te tenés que ir, tenés que ser ¿Pero vos reemplazado. mandás a tus hijos al colegio, a la escuela pública? Yo no tengo hijos, pero si decidiera ser ministra de Educación y creyera ese que es tengo... un error. Creer que porque un tipo es ministro pasa a ser otra persona diferente. Hay países donde es obligatorio eso. Está mal eso. Sí, sos una persona diferente. Tenés la responsabilidad, Pablo, no quiere entender. Ese discurso de Mauro lo escuché 20 veces, no es incorrecto. Vos querés liderar un área y creés que tenés las capacidades y las fortalezas adecuadas para hacerlo, tenés que Primero confiar, el ministro tenés que ser llega el primero que y confía la en el escuela área. pública es responsabilidad de los últimos 15 ministros de educación, no del tipo que acaba de asumir. Que hubiese Es un sido mucho error. mejor. No le pidamos eso, que sean gente normal, No, que manden yo a los no- hijos donde Bueno, pero con quieran, gente normal que sean estamos buenos parados ministros, donde no estamos inventemos más parados. cosas locas. Pero Pablo, No, perdón, no, no, porque no, eso- lo que es normal por para favor, vos no chicos, es normal en cuando otras uno, partes cuando del uno mundo. ocupa un cargo público, sabe lo que... Deja su de ser vida uno más. Deja de ser uno más y pone su Pero vida, vos pones por favor, esos privilegios. pone su vida en representación de toda esa gente que te ha elegido. Y le debe una respuesta a esa gente. Me parece que en este momento, y hace muchos años, que necesitamos gestos. Yo me parece que cada uno de nosotros, si fuese presidente de la Nación, le pediría por lo menos a la gente, a los más fuertes, a los más representativos, que veraneen acá. Me parece que fue acertada la decisión de María Eugenia Vidal de veranear acá. Después del año pasado, ¿se acuerdan? Se va a México, se inunda media provincia de Buenos Aires y ya estaba en otro lugar. Le costó caro en su momento, entendió la elección y ahora está en Mar del Plata. Puede sonar a demagogia, que de algún lado, de alguna manera u otra lo es, pero no deja de ser un gesto y necesitamos un poco de gestos de la gente que tiene en este momento, porque pasa, como dijo Débora, el poder hacer las cosas Pero que tiene que hacer. Por favor, Gravia. A ver, yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Los gestos son muy lindos, pero lo verdaderamente importante son los hechos. Entonces, la verdad, si a mí se va el ministro Duhovne o quien fuera a veranear a Punta del Este, pero en vez de hacer la reforma jubilatoria que le saca un peso al jubilado, difiere la baja de retenciones que en el informe que sacaron hoy dice que el gobierno va a dejar de percibir, el gobierno es el Estado, 800 millones de dólares. Si le vuelve a poner las retenciones a minería, me parece que, la verdad, hemos escuchado durante muchos años palabras que no se correspondían con los hechos, gestos que no se corresponden con los hechos. A mí me parece que lo importante de la Argentina es discutir los hechos. ¿Qué es lo que hacen que está bien? ¿Qué es lo que hacen que está mal? A mí también me gustaría que estuvieran veraneando acá, promocionando las bellezas del país, no sacando divisas afuera, porque Argentina tiene un problema grande de divisas, pero me importa mucho más qué hacen en la cotidiana para tratar de levantar Pero perdón, este país. Gustavo, un ejemplo, porque vos planteás lo de las divisas y está muy bien. El hecho de veranear acá no significa una buena gestión. Yo veo una imagen ahí, la de Daniel Scioli, que iba a la Bristol con la toalla, corriendo, todos los veranos un show, y la gestión de Scioli fue malísima en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo de Vidal va a ser bueno si cuando termina su gestión decimos, hizo esto, hizo aquello. La gente ya no se come más esos versos, voy, corro con vos, me saco como un churro, tomo un mate. La gente evalúa desde otro lugar. Entonces tenemos que verlo de ahí. Cortita. Quiero fundamentar un poquito más. Si nosotros le exigimos al político, al quien ingresa a la administración pública, un montón de requisitos, hospital público, los hijos a escuela pública, no van a meterse más gente normal, no va a entrar a la política. Horrible. Yo lo Eso veo es lo que con dice la Bolini, gente del acá tenemos un PRO. ejemplo. ¿Qué es gente normal? Bolini, ¿Qué es si gente Bolini normal? mañana, que ¿Qué entró a la gente función normal? pública. ¿Qué gente normal? Gente normal es no político, porque si no es una casta política donde la cosa pública la manejan solo los políticos. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que, Pero Pablo, yo creo que vos, pero yo, escuchame una él, cosa, Pablo. cualquiera entre Vos y que sos salga. una persona, entre y salga. una persona que ha cirujanos son todos recorrido un médicos. poco el mundo. ¿En qué potencia del mundo no pasa lo que decía recién ella? ¿En qué potencia del mundo te juro los que no políticos no pasa. dan gestos, no vacacionan en su Merkel lugar? veranea en Italia, Sarkozy veraneaba en Grecia, Obama se fue al Caribe. O sea, pero no es que vayan, no es que vayan. pobreza. No es que, claro, Es verdad no es que eso. vayan. Primero Hablamos eso. de gestos que un tengan país que ver con ordenado. nacionalismo. Pero yo te pongo un ejemplo. Sí. Tombolini acaba de entrar a la administración pública. Si a él le decís, ahora tus hijos tienen que ir a un colegio público, ahora vos tenés que atenderte en el Hospital Fernández, no podés ir más a, no sé, a Swiss Médica. Vos decís, no, flaco, esto está A ver, loco, sí, me voy a otra estamos- cosa. Mirá, yo creo que no es ni una cosa ni la otra. La verdad que yo tenía planeado unas vacaciones que suspendí.
y las había pagado. Y eso que perdiste vos. Mirá si te hubiesen elegido. No, pero asumió. Ahora tiene un caballo. Bueno, asumió ayer también. No deja de ser un político, digamos, que no, y no solamente eso, nuevo, sino que objetivamente mi vacación son 2 días. Me voy el viernes a la tarde a Miramar y me vuelvo el lunes a la mañana y dejo a la familia en Miramar. Y me vuelvo a ir el viernes a la tarde a Miramar y vuelvo con la familia el domingo a la tarde en Miramar. Y la verdad que en algún punto yo coincido con Chiche. Yo te lo contaba hoy fuera del aire. Hoy se sentó el vicepresidente de la CGE en la oficinita que yo te dije, mirá, este café que estás tomando vos lo está pagando mi tía Catalina con los ingresos brutos. Porque estamos usando plata que no es nuestra. La ponemos todo. Si yo entro a la función pública y veo un teléfono que tiene una pantalla visor, como el que me tocó a mí, digo, ¿qué hace la BL de un año de un monoambiente de flores en mi escritorio? ¿Para qué quiero esto yo? Digo, en algún momento eso hay que entenderlo. Y además, por supuesto, tendrían que tener el patrimonio en la Argentina y tratar de promover algo que sea diferente de lo que se ve, porque hay otra cosa que subyace. Que veranear afuera resulta que encima es más barato que veranear acá. Claro. Y ese es otro problema que tendríamos que discutir. Y eso tiene que ver con la ¿Por qué molesta las vacaciones de Peña, pongámosle, en Uruguay y no las de Carrió en México? ¿Y sabes por qué molesta? Porque Carrió tiene una autoridad moral y nadie le va a ir a reclamar en dónde está. Igual, ¿eh? No molesta igual. Chiche, no digamos las cosas. No molesta igual. Pero ¿sabes por qué grave la respuesta? Lo matan y a Lilita Carrió no la matan porque tiene una autoridad moral, porque lleva adelante para mí no lo tiene que licencia. dice. Y Lilita no tiene licencia para matar, ¿eh? No, la respuesta a tu pregunta es tu argumentación previa. Cuando vos recién hablaste y dijiste, mira, yo me remito a los hechos. Por ejemplo, si hubieran tenido un gesto no recortando jubilaciones o la minería. Bueno, pero el problema es que acá se juntan las dos cosas. Entonces no es ni Merkel en Italia, ni Sarkozy en Grecia, ni Obama en el Caribe. Acá es la tormenta perfecta. Estás haciendo un plan de ajuste, estás tomando medidas antipopulares y al mismo tiempo, en el mismo momento te vas a... Igual les digo una cosa, van a ver que el está. próximo año, que van a estar rumbo todos a las urnas 2019, a las elecciones, va a haber una Mar del Plata. Todo se va a Mar del llenar. Plata. Sí, acordate que los va a tener a todos ahí. Bueno, vamos al próximo informe que tiene que ver con los sindicalistas eternos. Y el fin de esto es lo que se viene, sindicalismo en debate. Mirá. Líderes sindicales. El fin de la reelección indefinida. Un proyecto de la diputada oficialista Soledad Carrizo busca limitar los mandatos de las autoridades gremiales. Se abre un nuevo frente entre el gobierno y los sindicatos. Que es una necesidad de comenzar a debatir lo que hoy la sociedad está pidiendo ante los hechos que hoy la justicia ha puesto sobre la mesa y ha visibilizado dolorosamente para todos los trabajadores. Vemos que, bueno, estas son las consecuencias por allí de tener la tamización en las cúpulas sindicales de determinados dirigentes que, bueno, lejos de defender los derechos de los trabajadores, se olvidan de esto y efectivamente comienzan a usar este sindicato para cuestiones personales y delictuosas, ¿no? Los sindicalistas extorsionadores saben que no están en la misma vereda que nosotros. Tenemos claro que hay un comportamiento que no tiene que ver con la defensa de los trabajadores. Yo creo que son conductas que no ayudan a pensar un sindicalismo del siglo XXI. No podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina, porque esos comportamientos están en los sindicatos, están en las empresas, están en la política, están en la justicia. Tenemos que combatirlo. Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos. No hay vocación de diálogo en algunos dirigentes gremiales. Hay vocación de conflicto. Hay muchos dirigentes gremiales que tienen buena fe, pero hay otros que no la tienen. A esos lo que les pido que digan de qué partidos son y cuáles son sus intereses. Que digan si son kirchneristas. A ver, Débora, ¿por qué noticia de último momento con respecto a esto? Sí. Bueno, en primer lugar, lo que está sucediendo en este momento es, por un lado, la liberación de Bebote Álvarez, ¿no? De lo que seguramente la domiciliaria, que es parte un poco del contexto en el que estamos hablando de impunidad o de falta de justicia. En cuanto a este proyecto, respecto de los sindicalistas, vos sabés que lo interesante es que lo que busca es limitar los mandatos. Nosotros veíamos el récord
de Baldacini, que estuvo 51 años al frente de su propio gremio. Bueno, renunció por un tema de edad, pero batió todos los récords. Después tenés a Viviani, que lleva más de 30 años. Cavalieri. A Moyano, a Cavalieri. Entonces, la idea es que tengan un periodo de 4 años con una posibilidad de reelección por un periodo más, un intervalo para eventualmente volver a presentarse. Y otro tema que el gobierno está pensando muy seriamente es modificar el decreto ley que hoy rige, en donde las declaraciones juradas se presentan, pero no son públicas, solo a requerimiento de la justicia las abren los sindicalistas. Bueno, que se publiciten para conocer su patrimonio. ¿Cómo puede ser que cuando lo fueron a buscar a algunos de ellos, como a José Pedraza, estaban en departamentos valuados en $1 millón? ¿Cómo puede ser que un sindicalista adquiera esos niveles de vida? Repito, toda la vida se supo y nunca se hizo absolutamente nada. Toda la vida. Nunca ¿Qué crees que pasó con el sindicalismo en la Argentina? No con todos, obviamente. Lo que me parece que, obviamente, digo, a ver, yo quiero separar una cuestión que tiene que ver con las acciones, ¿no? Muchos de estos sindicatos ricos que tienen gente eternizada en el poder, yo digo, son tipos que le inventaron vacaciones a los trabajadores, son tipos que le dan una obra social. El sistema de salud de las obras sociales en Argentina es espectacularmente bueno, especialmente para gremios prósperos, ¿no? Digo, por eso quiero separar una cosa, porque si no te parece que son todos nada más que mafiosos. Ahora, digo, obligarlos al recambio, te van a poner un primo. Digo, no, creo que tenés que buscar un mecanismo de control un poco más serio. Yo no sé si es la declaración de bienes. En la Argentina la declaración de bienes me parece que es relativamente creíble. Hoy quizás necesite más transparencia porque la AFIP está más preparada para eso. A mí personalmente creo que hay que buscar un sistema por el cual se transparente de otro modo esto. Que no lo conozco, no sé cuál es, porque no sé cómo se maneja, el Estado le debe plata a las obras sociales, las obras sociales le deben plata al Estado. Me parece que hay toda una connivencia rara ahí. Ahora, creo que con obligarlos a la renovación, lo único que vas a conseguir es que tengan más parientes trabajando para ellos. Digo, no creo que Moyano suelte el gremio. De hecho, lo heredó su hijo. Digo, los camioneros ahora es de Pablo Moyano. Pero todas esas cosas buenas que dice Chiche que hicieron, ¿las pueden hacer sin robar también, Chiche, o no? Las pueden hacer, las deben hacer sin robar. ¿No estaría mejor que la hagan sin robar? Las deben hacer sin robar. Por eso y bueno, diciendo. eso es lo que se busca. No, pero no lo que a hacen. veces nadie está en contra del sindicalismo. Pero el problema no es que lo hagan sin robar. No, para aclarar un minuto una información. No solo no le dieron prisión domiciliaria a Pablo Álvarez, sino que le dictaron la prisión preventiva confirmada hasta el momento del juicio. Entonces, vamos a actualizar la información, sí, por favor. Pasamos en limpio, por favor. La información es que había pedido el fiscal José Luis Juárez. La pidieron. El fiscal José Luis Juárez pidió la prisión preventiva. Algunos de los encausados, entre ellos Bebote Álvarez y Noirakis, pidieron la prisión domiciliaria. El juez Gabriel Vitale no solo denegó las domiciliarias, sino que dijo que se tienen que quedar presos hasta el momento del juicio. Ahora irán a pelear la posibilidad de ir a la Cámara y que la Cámara les dé el beneficio de la domiciliaria. Pero la información del día de la fecha es que, por el contrario, el juez Vitale sí les aplicó la prisión preventiva, se las extendió. Veremos qué es lo que ocurre, porque además la causa, hoy estuvo el acto donde no estuvo Pablo Moyano, el acto donde se inauguró el nuevo sanatorio de camioneros. Sabemos que Pablo Moyano está bastante complicado. ¿Tenemos la nota esa? ¿Estuvimos ahí, no? En la causa judicial. Sí. Está bastante complicado en la causa judicial por custodio unas de declaraciones Moyano que hizo el número 2 de la barra de Independiente, y de esas declaraciones además se desprendió una nueva causa en la justicia federal por lavado de dinero contra la familia Moyano, supuestamente por compra y venta de jugadores, utilizando una cuenta que está en el exterior, en Luxemburgo, donde supuestamente se depositaba la plata. Estas son las denuncias, la cuenta en Luxemburgo ya está investigada, yo la recuerdo, es una cuenta que se abrió hace muchísimos años del Club Independiente. Lo que dijeron los barras es que en esa cuenta de Luxemburgo los Moyano ponían dinero los pases independientes, subvaluaban los pases y parte de ese dinero después lo traían por intermedio de una offshore argentina. Habrá que ver si esto es cierto o no, pero se abrió hoy una nueva causa en la justicia federal. Sumo una información porque lo que ha pasado hoy con ellos es peor, porque le han dictado prisión preventiva. Acá me comuniqué con el agente del juzgado del doctor Vitale, que se juega garantías de Lomas de Zamora. El delito es asociación ilícita. Y el señor Petrov, que fue custodio de Moyano y está vinculado a él, abuso de armas, tenencia simple de estupefacientes, portación de armas de fuego, de guerra, sin contar con la debida autorización, y lo investigan porque tenía 4 millones en su casa. La situación es compleja y ha declarado una persona que dice
según él, que Pablo Moyano, llamado El Salvaje, era el que daba todas las órdenes y la justicia está investigando para saber si hay una coincidencia o no con ese apodo y la actividad del señor Moyano. Y a su vez se puede abrir otra investigación porque uno sabe, y vimos el caso del señor Balcero, que no puede utilizar plata de los gremios para cualquier cosa. Y hay un desvío de fondos hecho público por el propio Hugo Moyano en un acto donde reconoce que el gremio de camioneros le derivó dinero a Independiente, donde él es presidente. Pero hay una diferencia, que en el caso de Moyano, la relación política con el gobierno es zigzagueante. Vos fijate, hoy es cierto, en este acto no asistieron tal como él se suponía que invitó, él después desmintió que hubiera invitado el presidente Macri o a la gobernadora Vidal. Si bien no asistieron, más allá de un ministro como Triaca, el gesto existe, porque vos fíjate que a través de la ENACOM, un gesto positivo, digo, del gobierno hacia Moyano, le extiende la licencia al correo para seguir operando, a pesar de la deuda millonaria con la FIP, y el concurso preventivo de acreedores también prosperó en la justicia, de modo que ahí, a diferencia de otros sindicalistas, con Moyano me parece que hay una actitud... Ahora, en ese juego de presión... ¿Cuál es la relación de Moyano con el gobierno hoy? Porque en su momento fue una persona muy cercana al kirchnerismo. Buena. Y después terminó mal. ¿Hoy es buena? Es buena. Fíjate que todo el proyecto de reforma laboral en general fue consensuada con el sindicalismo, con las distintas vertientes del sindicalismo. Si bien ayer se conoció que no va a ser tratada en febrero, sin embargo, en gobierno te dicen, en realidad el tema está acordado en sus grandes rasgos. El punto es que el sindicalismo está dividido. Pero el gobierno dice no tenemos conflicto con ninguno. Son ellos que no encuentran una conducción, un liderazgo como para llevarlo adelante. Pero ¿por qué van presos ahora los sindicalistas? Esto hay que decirlo también. Porque los gobiernos peronistas fueron cómplices de este sindicalismo rapiñador, ladrón y demás. Nunca les interesó a los gobiernos peronistas, a todos, al de Cristina, al de Menem y demás, combatir la corrupción sindical. Nunca les importó. Es más, eran cómplices, como eran todos compañeros, nunca les importó nada. Ahora tenemos una gobernadora y un presidente que sí realmente les interesa. ¿No es el presidente, la gobernadora o la justicia los que tienen que investigar e ir por ellos? Yo creo que cuando el Estado se debilita y ha tenido... los sindicatos empezaron a hacerse fuertes en los años 40. Han pasado unos 70 años, o más de 70 años, y hemos tenido toda clase de idas y vueltas en el Estado, pero hemos tenido organizaciones sindicales con líderes que se han mantenido a largo plazo. No sé cuál puede ser la sorpresa de que los sindicatos hayan avanzado en poder y lamentablemente ante la falta de controles en cierto tipo de desvíos, algunos sindicatos, no todos los sindicatos, porque como bien dijo Chiche, hay muchos que dan muy buenos servicios, obras sociales, salud para los trabajadores, pero bueno, es el Estado el que tiene que hacer los controles. ¿Hugo Moyano es una persona honesta? Bueno, yo no lo he controlado, pero entiendo que él ha ganado las elecciones ahora por 89%. Es millonario. En Independiente. Es millonario, ¿no? Yo no tengo las declaraciones juradas de Moyano, pero yo no puedo dictaminar sobre algo que no he revisado. No tengo la facultad de control sobre Hugo Moyano ni sobre ningún sindicalista en particular. Ahora, y de paso recuerdo, yo renuncié a la ARBA en 2009 por las candidaturas testimoniales. Todo lo que ocurrió desde entonces, obviamente son cosas que han ido pasando y donde los controles debieron haber sido hechos y los que no se hicieron, bueno, dan lugar a este tipo de desvíos. Sí, un hombre de muchísimo poder. Claro que tiene absolutamente blanqueado muchos de los negocios que tienen, no son secretos. Lo confesó el propio Moyano. Es un empresario. Pero son todos asociados a la obra social de camioneros. A ver, O sea, yo son negocios he leído terribles. declaraciones de él, él no niega ese tipo de vínculos, digamos. Es un empresario poderoso, con empresas de transporte, incluso algunas que le asignan y otras que no sé si eran cierto. En un momento se decía que era el dueño de Covelia. Yo me acuerdo que fui a hacer un día de basurero al conurbano. No se puede ser patronal y sindicalista al mismo tiempo. Una cosa o la otra. Bueno, te explico cómo era, porque es interesante. Pido permiso a Covelia, le digo, muchachos, ¿me dejan correr el camión con ustedes? Sí, ningún problema. Qué sé yo, llego con las cámaras, qué sé yo, me pongo la ropa, me empiezo a correr detrás del camión. Había 6 autos siguiéndonos. 6. Y, muchachos, ¿qué es esto? Y la gente de Moyano me dice. ¿Cómo la gente de Moyano? Para ver, controlando que no hiciera nada, que no nos pasara nada.
Una cosa increíble. Un hombre de mucho poder. Pero ahí lo que... No, a Chiche le quisiera. Vos planteabas hace un momento que no sabés cómo se resuelve el tema, digamos, del poder creciente de los sindicatos. Sin embargo, ¿vos no creés que si hubiera obligación, digamos, de recambio a nivel de la cúpula de los sindicatos con elecciones permanentes, y si ni hubiera la posibilidad, digamos, de ser reelegido más que por 1 o 2 periodos, ¿vos creés que no se acotaría la posibilidad, digamos, de lograr espacios de impunidad? Es indudable que si no hubiera connivencia entre el sector político y el sector judicial, los sindicatos no podrían hacer lo que han hecho históricamente. Y agrego otra cosa. Yo creo que, a ver, pero Graciela, este es un país de oligopolios. Iba a eso, déjame decirte. ¿Con qué derecho vos le vas a decir a Moyano, no me vas a hacer la continuidad cuando tenés todo el comercio de alimentos en Argentina en manos de tres personas extranjeras? Justamente. A ver, ¿con qué derecho se lo vas a decir? Los tipos te retrucan y dicen, Pero ¿cómo vas a comparar una empresa con un sindicato? Chiche, por favor, ¿sabés la diferencia, no? ¿Te enteraste? Es diferente la historia, ¿no? O una es una empresa privada, el otro es un... Si tienen manejos, como dice Macri, mafiosos, si tienen manejos oligopólicos, si tienen manejos de cartelización, si 1 kilo de fideos, en vez de venderte a 25 mangos, lo pueden vender a 12 y está cartelizado, es mafioso. Es mafioso, no tenga ninguna duda que es mafioso. Pero ese es el compromiso. Yo conozco gente que fabrica fideos, están dando una fábrica en este momento de 10 millones de euros. ¿Sí? Y el tipo te dice, los fideos se pueden vender a la mitad de precio. Está cartelizado el negocio. Que lo venda. Sí, por favor. Lo denuncia. Son sindicatos también, sí, ¿no? Son sindicatos. Son sindicatos empresarios. Existen los sindicatos empresarios también. Para lo que dice Chiche recién, yo lo que diría, una ley de defensa de la competencia que ya tiene media sanción en diputados y que tiene que tratar el Congreso en el Senado. Pero hay una ley antimonopólica. En febrero, pero además, digo, que se aplique las mismas, una ley pareja. O sea, las generales de la ley para todos, sindicalistas, políticos, jueces, todos tienen que tener declaración jurada transparente. Los mecanismos de control tienen que funcionar para todos. ¿Por qué la connivencia entre política y sindicalismo hizo que recién ahora veamos estas imágenes? Porque no hay más presión sobre los organismos de control para que se investigue a todo el mundo. Hoy, estas denuncias son porque la AFIP hizo su trabajo o porque la Unidad de Inteligencia Financiera. A Pedraza no está lo muy bien, digo, pero está muy bien. La justicia, los organismos de control tienen que hacer su trabajo y se van a dar. Un solo tema. La Federación Argentina de Empleados de Comercio tiene 1,5 millones de personas. Casi, o entre 1.300.000 y 1.500.000, depende de donde leas. Estos son 3 provincias, casi 4 provincias. Entonces, si vos a un gobernador le decís poner la declaración jurada, ¿cómo el tipo que maneja esto no le vas a pedir la declaración jurada? Es absurdo. Está manejando 1,5 millones de personas. Fondos públicos, obras sociales. Fondos públicos y fondos de la gente, aunque sea. Fondos de la gente. Si vos manejás fondos de tanta gente y no sos un empresario que tiene que tener otro sistema de control, por supuesto que tiene que tener declaración jurada abierto a cualquiera, y cualquiera tiene que entrar en internet y yo tengo que saber que hay un detalle que se nos está pasando por alto del fallo de hoy de la justicia, que a mí me parece que en esta pulseada con Moyano de equilibrio de poder le están pisando los talones. Hoy acaban de procesarlo como miembro de la asociación ilícita al tesorero de camioneros. Digamos, a Héctor Maldonado, que es el tesorero de camioneros, además de funcionario independiente, la justicia ya le dijo, usted es miembro de la asociación ilícita. Ya no es Noray Nakis, que era un personaje periférico del mundo moyano. Ahora están directamente yendo al corazón de camioneros. Me parece que en esta pelea Moyano-gobierno vamos a tener otros capítulos, porque no creo que para Moyano haya sido muy gracioso hoy enterarse de que el tesorero de su gremio y su hombre y su verdadera mano derecha en todos sus negocios hoy quedó procesado como miembro de una sociedad. Un dato más que también es muy negativo, porque ahí encabeza el señor Moyano y está su hijo Pablo. La justicia federal están pidiendo, más allá de estas preventivas para Álvarez y estos barras bravas, le están pidiendo a la justicia federal que investigue si la comisión directiva del Club Independiente, manejada por la familia Moyano, utilizó el club para lavar dinero. Ahora, la pregunta es eso tiene que ver con la cuenta en Luxemburgo que yo contaba. Lo que vos planteabas. Los sindicatos, digo, para aclarar un poco todo esto, ocupan un rol muy importante en la sociedad. Porque todos trabajamos, la mayoría tiene un oficio, tiene derechos que defender, tiene un salario que defender. Cercano al empresario, sí. Digo, el laburante responde y está afiliado por una obra social o porque... La mayoría, sí. Exactamente. Y un sindicato, un gremio, un sindicato tiene que brindarle
sistema de salud, hay más eficientes, menos eficientes, algunos tienen hasta las dependencias propias, un sistema de educación, el SUTER, que el otro día hablamos, tiene hasta una universidad propia, campos deportivos, hoteles para veranear. Recuerden los que somos peronistas, cómo surgió el peronismo, los derechos de los trabajadores. Le roban, Diego. Perdón, pará un segundo, porque voy a llegar a eso. Perdón un segundito. Digo, la dignidad de un padre con su esposa, con sus 2 o 3 hijos, de ir a veranear a Mar del Plata, a Mar de Ajó, a Chapadmalal, a donde sea. Digo, tiene otra función, tiene una función mucho más social, que se ha perdido con el tiempo. Cuando, y acá está la cuestión, empiezan a meter mano, cuando no le empiezan a brindar nada, como pasaba con el caso del detenido en Uruguay, que no le brindaban ni siquiera un sistema de salud, que estaba en Santa Fe, tenía que ir a La Plata a atenderse. Ahora, cuando un sindicato es exitoso y tiene absolutamente todo, independientemente de lo que se cuestione, le ha devuelto al afiliado un montón de servicios. Dicho esto, yo lo que propongo es que la revisión la haga la justicia si hay una denuncia. Me preocupa lo que dijo Pablo Dugan, de que hasta ahora el peronismo había hecho la vista gorda a los sindicalistas y ahora el gobierno de Macri fue en contra de los sindicatos. Yo pensé que el que iba en contra de los sindicatos era la justicia porque había encontrado alguna incompatibilidad o algún delito. Cuando un gobierno, como dijo Mirta, que Cristina está libre porque el gobierno quiere que esté libre y no la justicia, a mí me preocupa cuál es... Se explica muy fácilmente. Cuando vos tenés un gobierno con todas las armas que le dice la justicia lo que tiene que hacer. Déjame terminar y te lo explico, así lo entendés. Y banca a cierta gente, la justicia se achica y no actúa. Cuando la justicia tiene las manos libres para que no es actuar, independiente la justicia, actúa. entonces. Y yo te voy a decir una cosa. Si Moyano va preso, al presidente de la Nación no se le mueve un pelo. No se le mueve un pelo. No estoy tan segura, porque yo no sé si hay justicia o disciplinamiento. Acá hay un contexto también. A ver, nadie debería, y yo creo que Diego tampoco, poner las manos en el fuego o inmolarse por personajes como Balcedo o el Pata Medina con la obscenidad de lo que hemos visto. Nada. Pero también es cierto que hay un contexto en donde el gobierno necesita aprobar la reforma laboral, que dicho sea de paso, hoy se anunció que el gobierno ya no busca tratarla en extraordinarias en el mes de febrero, sino que por la imposibilidad de llegar a consensos con sectores del sindicalismo y con los propios legisladores, la postergó para los primeros meses del año, para no pasar otro diciembre, digamos, en febrero. Así que el gobierno posterga la reforma laboral, no tiene consensos, necesita de los sindicatos y al mismo tiempo la discusión paritaria va a ser muy fuerte porque hoy se conoció la inflación de 2017 que cerró más alta de lo que incluso se preveía y con las noticias hoy también del Banco Central, la inflación para este año va a hacer que la discusión paritaria sea fuerte. Entonces, ese es el contexto en el que esto también se está dando. Los sindicatos le bancaron... Ahí pasan algunas fotos de Balcedo. Aclaro, a Balcedo no lo conozco. La semana pasada se dijo acá que lo conozco, pero... Pon imágenes de la Ferrari y todo de Balcedo. ¿Usted no lo conoce, Montoya? No, no lo conozco. Nunca lo vi en mi vida. Demos una información concreta. El señor Montoya no pertenecía a la gestión de Scioli cuando el viernes pasado se lo involucró dentro de nuestro programa. Él ya estaba ajeno a su cargo. Y el propio Ritondo y algunos dirigentes dijeron que cuando usted se fue, empezó el show en el gobierno de Scioli de levantar todas las barreras y permitir todo. Se dijo, así que hay que aclarar. Bueno, muchas gracias. Lo que quería agregar respecto al tema de los sindicatos es que si hay sindicatos buenos y sindicatos malos que dan buenos servicios y otros que no. Y si hay sindicatos de trabajadores y de empresarios que también son buenos y malos, entonces es el Estado el que tiene que ser fuerte en los controles y mantenerlo en el tiempo y que no se dé esa cuestión cíclica de que cuando queremos sacar una reforma laboral o hacer una paritaria y encontrarlos más blandos, ahí vamos a fondo. Entonces me parece que los controles se tienen que mantener y vamos a tener sindicatos y obras sociales más prolijos y no vamos a tener que lamentar ningún escándalo. Está Valdés, ¿cómo le va, Valdés? Buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Vamos a tratar un tema que seguramente se va a debatir en los próximos días y mucho, se va a hablar y mucho, porque tiene que ver con la llegada del Papa nada más y nada menos que a Chile, al país vecino. Bueno, obviamente que hay un despliegue de seguridad impresionante, la llegada del Sumo Pontífice, imaginen lo que esto generó, no solamente en el país vecino, sino en el resto de Latinoamérica y en el mundo también. Ahora, la pregunta que nos hacemos los argentinos es ¿por qué el Papa va a Chile y no viene a la Argentina? Está Valdés para hablarlo con nosotros. Antes vemos el informe, mira. Francisco visita Chile. 1 millón de argentinos cruzarán la cordillera. El lunes 15 el Papa inicia su tercera gira oficial por Latinoamérica. Además del país vecino, recorrerá algunas ciudades de Perú. Se pone en marcha un mega operativo para garantizar los controles fronterizos. Argentina sigue en lista de espera. Hoy Chile se levanta para escuchar tu voz. La visita del Papa Francisco a Chile entre el 15 y el 18 de enero. Hubo
muchas conversaciones entre el gobierno argentino y el gobierno chileno para facilitar el paso de los argentinos por migraciones y la aduana. Papa Francisco estará en Chile, pero en 10 se desatará la avalancha de turistas feligreses. Unos 800.000 extranjeros podrían cruzar las fronteras para participar en las misas de Temuco, Iquique y Santiago. Mucha gente que va por el turismo. Sí. Algunos aprovechan para hacer compras. Y tercero, obviamente se agrega el atractivo de la visita del Papa. Se espera más de 1 millón de personas. Para evitar colapsos, se trabajará las 24 horas y solo en el límite con Mendoza se espera atender a 300 autos por hora y a 240 buses cada día. Allí en Santiago de Chile mantendrá una reunión protocolar con la presidenta saliente, recordemos, Michelle Bachelet. Y el costo inicial del viaje papal ronda los $6 millones. El logotipo y eslogan oficiales de la visita consiste en un mapa de Chile sobre una cruz amarilla con la frase "Mi paz le doy". Ya ha anunciado Francisco que va a mantener reuniones con representantes de las comunidades de los pueblos originarios, fundamentalmente, centralmente, los mapuches. Estiman que detrás de esto puede existir algún tipo de, de protesta organizada por parte de la RAM. Francisco, hermano y padre, ven, háblanos de Dios. Bueno, Valdés, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, vos sos un hombre muy cercano a Francisco. ¿Por qué allá y no acá? Porque... ¿O por qué no en los dos lugares, no? Porque estamos pegados. Porque va a ser los dos lugares, pero el Papa tiene un concepto. Latinoamérica es el continente que él marcó. Se dice que los papas cuando marcan su pontificado, de acuerdo al primer viaje que hacen dentro de Italia, saliendo de Roma... Por Brasil, no el primero. Y el primer viaje fue a Lampedusa, el primero dentro de Italia, donde él se compromete con los migrantes y los refugiados. Y el primer viaje fuera de Italia fue a Brasil en la Cumbre Mundial de los Jóvenes. Claro. Es más, acaba de escribir un libro que se los recomiendo, que no ha hecho con ninguna otra región del mundo, que se llama Latinoamérica, que habla de toda su visión sobre América Latina. El reportaje es un reportaje que él eligió al interlocutor, que es Hernán Reyes, un gran periodista argentino, joven, de 30 años, que es el corresponsal de la agencia Tele. Ahí está la visión del Papa sobre América Latina. ¿Por qué va a Chile? ¿Por qué va a Perú? Porque el Papa, la primera incursión que hizo como visita bilateral fue a Ecuador, fue a Bolivia y fue a Paraguay. En esos 3 países, cuando va a Bolivia, se compromete de trabajar para que Bolivia tenga una salida al mar. A Santiago de Chile y a Lima va a trabajar a puertas cerradas sin hacer grandes declaraciones sobre este tema. Hace 20 días estuvo Evo Morales en el Vaticano en una visita de Estado. Creo que sigilosamente, así como resolvió el tema de Colombia, que él puso su cuerpo, convocó, después de que el referéndum, se había perdido el referéndum por la paz, convocó a Uribe y a Santos, que no se hablaban hacía 5 años, al Vaticano, y pudo relanzar el proceso de paz y logró con su viaje a Colombia que se firmara ese acuerdo de paz, así como fue a Cuba y Estados Unidos y pudo lograr que el restablecimiento. Va una cosa muy importante, que es tratar de ver si Perú, Chile y Bolivia encuentran una salida. Francisco ha decidido ser el sumo de los pontífices, es decir, el mayor constructor de puentes y destructor de muros. Pero Eduardo, perdóname, todo eso está bárbaro y yo lo comprendo y creo que es clave. Pero 2 o 3 días para la Argentina, te soy sincero. Una paradita en Mendoza. Me parece que ya hay una cuestión donde después va a ser tarde. Porque hace cualquier tipo de encuesta. Al argentino, hoy con 30% de pobres, con tanta división, un país devastado por la corrupción y todo lo que ha pasado y lo que hoy nos pasa. El Papa tiene que tener un carácter únicamente religioso, no político. Vos hacés una encuesta hoy en la Argentina y preguntá qué sienten por el Papa. Creo que hay una consideración cambiada, porque si vos vas a Bolivia, si vos vas a Brasil, si vos vas a Chile, si vos vas a Perú, todo es extraordinario. Y creo que está en los focos graves. Pero venir a la Argentina, él está por arriba de Macri, está por arriba de los Kirchner, está por arriba de todos. Paulo, acá mucha gente lo respeta como Bergoglio, yo Eduardo. Te puedo dar, sí, es verdad, el Papa es el hombre más querido en la Argentina.
Ahora, Argentina, bueno, yo te digo, te puedo dar el nombre de las encuestas, de analogía, te puedo decir a Tito Bachmann con el CEOP. No. Bueno, yo las traigo, ustedes traigan las de ustedes. No, nadie dice que no. 80% de imagen positiva. Entonces, lo que quiero decir es, el Papa va a venir a la Argentina. No desesperemos, va a venir Uruguay y Argentina. Yo creo que el próximo viaje a América Latina, que quizás pues a fin de año, quizás. 2018. No tengo información, tengo presunciones. Yo sí les puedo contar. Vos has que querido que venga Argentina, Eduardo. Vos has querido que venga Argentina. Bueno, fue mi gran fracaso, pero yo les cuento, estaba en agenda el viaje. Sí, fue Miguel. Yo soy un perito en derrotas, así que ahí ¿Pero por qué no viene? aviso. Pero, te voy a decir porque hace política todos los días en la Argentina. el No, Papa, eso es lo que vos a través creés, de ciertos Pablo. personajes, algunos bastante cuestionados. Eso es lo que el vos Papa creés mete que... mano todos los días. Eso es lo que vos creés que hace política. Mirá, Sí, voy a no, ir a un estoy tema de seguro. fondo. Sí, por favor. Se enteraron acá hace 5 días que el Papa se va a encontrar con la comunidad mapuche en la Araucanía, en Chile. Todos creen que es una respuesta a los últimos acontecimientos que sucedieron en la... No, el Papa cuando fue a Brasil se encontró con las comunidades de pueblos originarios. Cuando fue a México pidió perdón públicamente por el comportamiento de la Iglesia en la conquista. Y se reunió con los... Hubo un día especial que se reunió con los pueblos originarios. Pasó en Bolivia, pasó en Paraguay y pasó en Ecuador. Cada vez que él viene a América Latina, tiene una jornada con los pueblos originarios. Esto de la comunidad mapuche, y el Papa, ¿a dónde se va a reunir en Perú? Ustedes saben que en Perú se va a reunir con las comunidades indígenas de la Amazonia. Pero también en el caso de Santiago Maldonado, Gustavo Vera, el gran amigo del Papa, presentó un informe de inteligencia trucho, tratando no sé de qué operación nefasta se metió. Pero está bien, pero Gustavo adjudicáselo. Vera. ¿Eso no te acordás de eso? Pero adjudicáselo a Gustavo Vera, no se lo adjudiques al Papa. Perdón, yo quiero ser... Pero Eduardo, ¿cómo estás? Más allá de que forme parte de la agenda del Papa o no, el Papa no puede desconocer el impacto, ¿no es cierto?, de sus gestos. Y esto es importantísimo. Claro. Entonces, el hecho de que se reúna... El graf tiene que ser chico porque el Papa no viene a Argentina. Claro. Pero aparte ha estado tan cerca, ¿no? Uno dice, digamos, tan cerca, ¿qué pasó ahí y cuál es la estrategia? ¿Te puedo contar una cosa, Santiago? Para que termine Graciela y lo contás. Sí, no, es que yo desconozco por qué. Lo que me pregunto es cuál es el sentido, es al revés, cuál es el sentido de que no venga, ¿sí? Entonces, esto es lo que me gustaría que me Cuando expliques. está tan presente, ¿no? Con tantos gestos, sí. Independientemente de cuál sea la motivación, quiero que me expliques cuál es el sentido de no tocar tierra argentina. Pero por lo menos para confirmarle a los argentinos, eso es lo sí, que a yo les partir del quería Papa, de que contar. efectivamente Dios es argentino. Eso es lo que yo les quería contar, que me tocó ver. Argentina estaba agendada junto a Uruguay, que siempre el viaje va a ser Uruguay-Argentina. Claro. No se había dado a conocer en público y resulta que el presidente Trump era candidato en las primarias, agravia a México diciendo que va a construir un muro. El Papa pensó que le debía una visita a ese pueblo que estaba siendo agraviado internacionalmente y fue a México, y quizás esa fecha que yo sé que estaba para Uruguay y Argentina se postergó por una cuestión mucho más importante, que era lo que estaba pasando en México en ese momento ante la ofensa. Había otra fecha que después, al perderse el referéndum por la paz de Colombia, el Papa la usó para ir a Colombia y resolver esta situación. Nosotros creemos, esto es ahora opino, ¿no? Hasta acá conté información. Yo lamento decirles que a mí me parece que esa grieta que todos creemos que existe y lo ponemos a Francisco en una grieta, no es tan importante. Es un problema, para mí la grieta es un problema entre 1 millón de personas que serán dirigentes políticos, sindicales, comunicadores, pero no existen Eduardo, los 44 millones restantes el 30% de pobres. Hay un 30% de pobres. Espera. Pero déjame, te voy a decir, pero entonces no creo que estemos en la situación de emergencia que sí estaba Colombia, que sí estaba Cuba,
con Estados Unidos. Que y sí Bolivia, Perú, Ecuador, todos los países que visitó. Perú, Digo, Brasil, Argentina con 40... Mire, ayer nos dio el dato, Alito Guadani, 45% de los menores de 14 años en la Argentina está excluido del sistema. Bueno, ¿No le parece que si el Papa, además de ser el líder espiritual del mundo, es argentino, debiera darle una palabra a esa cantidad de gente? Pero no estábamos en una situación de conflicto tan grave como estaba pasando en Colombia. No estábamos en una situación de conflicto tan grave como estaba en Cuba. ¿Y en Brasil qué situación de conflicto fue atender a Brasil el Papa? fue por una cumbre, a Brasil viaja por la Jornada Mundial de la Paz que había sido preconcebida por Benedicto XVI. Déjeme repreguntarle. Usted es un hombre de la política, usted es un político, entonces le repregunto. Seguramente todas las explicaciones de agenda que usted da son correctas y es una parte del análisis. Claro. Pero usted también como hombre de la política podrá interpretar esas decisiones del Papa. Él pudo haber elegido entre México y Argentina, entre Uruguay. Eligió. Ahora la pregunta entonces que le reformulo es ¿por qué cree usted como un hombre de la política que tomó esa decisión el Papa después de los años que lleva adelante de la Santa Sede de no visitar aún la Argentina, más allá de la agenda? Porque paga el precio también de que lo prejuicien que tiene favoritismo por Argentina. Ahí está. Quiero ser honesto. A veces es un disparador. El Papa Juan Pablo II viajó 7 veces a Polonia y bajó a los 4 meses. Te digo porque era mi argumento ir a verlo a él cuando yo era embajador. El Papa Pablo VI, que fue denominado el Papa Peregrino porque fue el primero que salió mucho del Vaticano y hizo los 5 continentes, él venía de ser arzobispo de Milán. Los 15 años que fue Papa no volvió nunca más a Milán. O sea, tenés las dos, pero no sucede. Y era Milán, que estaba al lado de Roma. ¿Por qué Chichi está tentado desde hoy? Sí. No estoy tentado. No, Chichi ya me peleó. Me peleé tantas veces con Eduardo. Yo creo que hay varias razones. Creo básicamente que Juan Pablo II, cuando fue a Polonia, fue a destruir el régimen comunista, entre otras cosas. A ver si nos entendemos. Él tenía un superobjetivo que logra, digamos, que era terminar de alguna manera con el comunismo y lo logra. Te hago la pregunta, Chiche, ¿por qué no viene Francisco a la Argentina? Yo tengo 2 teorías. Una de las teorías que él se ríe, que a mí me lo dijeron los jesuitas, es que realmente cree que este país está poseído por el demonio. Pero no es un chiste. A ver, para los jesuitas, el demonio no existe físicamente, digamos, no existe como un señor con un tridente, ni nada por el estilo, sino que es la ausencia de Dios. Y él cree que en la Argentina hay una crisis realmente profunda de eso. ¿Y no lo pueden exorcizar al país? Mal trabajo hizo siendo arzobispo de la ciudad. No, a ver, yo te puedo contar la historia completa, Eduardo se va a ofender y me va a matar. ¿Y la otra versión cuál es? La otra versión es que realmente no se banca a la Argentina. Y te hago otra pregunta, un minuto, por favor. Por el pasaporte, cuando se sacó de encima de la Argentina. Si hubiese ganado Scioli, ¿hubiese venido? No. No. ¿Lo sabió del Papa? No sé, porque mi pregunta es esa. Esas cuestiones políticas de fondo, ¿no? Si de pronto, está muy instalado, Eduardo, vos sabés, la simetría que hay entre el Papa y el peronismo y el gobierno de Macri, ¿sí? La pregunta que me hago, no tengo respuesta, es si de alguna manera en sus cálculos estratégicos el hecho de venir no equilibra, digamos, ese desequilibrio, y es lo que el Papa no quiere. Yo no lo tengo porque juro, Graciela, y con vos he conversado en otras oportunidades, mi gran logro era poder venir con el Papa a la Argentina. Y la verdad es que cuando vos estás en el Vaticano, ves hacia dónde quiere ir el Papa, digamos, a meterse en conflictos mucho más profundos de lo que creemos nosotros que pasa en la Argentina. Y entonces quedás como un ridículo, me ha pasado, diciendo, no, pero esto... Y la verdad, yo creo que él va a venir a la Argentina, no creo en lo de Chiche, creo que el Papa y Macri, no es verdad que él cree que viajar a Buenos Aires es favorecerlo al presidente, porque en todo caso, si la ponían en la grieta y la ponían del otro lado, sería favorecer también a quien estaba antes, o si sería Scioli... Yo creo que hubiera pasado lo mismo. Él va a venir a Uruguay y Argentina, es el próximo viaje en América Latina, el cuándo no lo sé. Va a ser Eduardo Hay una fechita ahí que yo le apuesto
porque si no pasaríamos al 2020, pero es una apuesta mía, pero son... que es octubre, noviembre del 2018. Pero son años que no son electorales. Que Claro, esta por fue eso la estoy hablando de otra 2018. discusión. Está bien, pero bueno, es un país recordarán electoral, que fue, Mariana. Acá se la vota otra cada rato, discusión, cualquier cosa. Pero Santiago, miremos por un minuto. Hay elecciones todo el día. Sí, que fue la discusión que se dio originalmente cuando asume Mauricio Macri, empezaron las especulaciones en los años pares donde ahora, no Mariana, no, eso pasaba cuando estaba yo también. Eduardo, ahora, Por eso, todos los pero lo políticos sabes de bien, todos los Eduardo. colores, o casi todos, fueron a buscar como si lavaran la culpa, ¿no? Fueron a buscar la foto con el Papa. De hecho, la van a ir a buscar el próximo año, van a ir todos como si fuese prácticamente una estampita para ir a mostrar después, para juntar algún votito extra, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las cuestiones políticas también, porque Francisco es un hombre que, bueno, con todo respeto, ¿no? Pero juega políticamente todo el tiempo a través de los gestos. Todo el tiempo. No es una persona ajena. Por eso la pregunta es, y coincido con Eduardo que en un momento se lo esperaba mucho a Francisco, sé de tu trabajo para que Francisco viniera al país, pero en su momento decíamos, bueno, recién está comenzando todo lo que es su paso por el Vaticano, es un papa diferente, el mundo con los ojos puestos en este hombre, y seguimos esperando. Y ahora con el viaje a Chile, el otro día yo estuve unas horas en Chile haciendo escala ahí, y los mismos chilenos están fascinados con esto. Claro. Hay una revolución en ese país por la llegada de Francisco, y yo digo, todos los que nos perdimos nosotros, cuando no se dé el traspaso de mando entre Cristina y Néstor, me parece que la única persona con un gesto, con un mensaje, con un llamado que podía unir en ese momento era él. Ahora nunca llegó ese gesto, sí. No, porque además hay, digamos, una mezquindad en el cálculo. Porque en realidad el Papa no es ni del PRO, ni del kirchnerismo, ni del peronismo, ni de nadie. Es el Papa de todo el mundo y efectivamente en la Argentina el mayoritario credo cristiano. Con lo cual, esta cuestión de si vengo o no vengo, a quién perjudico o a quién beneficio, me parece una mezquindad con respecto a una feligresía muy amplia en la Argentina que le encantaría tener al Papa acá. Y tampoco seamos, digamos, ingenuos en cómo jugó la Iglesia también en las elecciones pasadas. Porque la verdad hubo un montón de curas parroquiales en el conurbano, en las elecciones pasadas, que jugaron abiertamente en contra de la posibilidad de que Aníbal Fernández fuera gobernador. Con un mensaje muy claro de que no lo querían a Aníbal Fernández gobernando la provincia de Buenos Aires. Sí, ahora, no me consta. Sí, no me consta. Si hay un hombre político, es el Papa en la historia. O sea, es la suma de la política. Esto hay desde tiempos inmemoriales. O sea, que pensar que el Papa, por su rol religioso, no es un hombre político, es casi tonto, porque realmente es así. O sea, el Papa es un hombre fundamentalmente político, no todos los papas. Entonces yo creo que ciertas... Pero mucho más, así un papa que ha claramente la política. Sí. Y la pregunta que le quiero hacer a Valdés es, ¿por qué razón el Papa se saca fotos en determinados momentos con personas que están siendo cuestionadas o que amplían la grieta? Me refiero, por ejemplo, con Grabois, me refiero... La señora Milagro Sala. La o sea, no eran fotos de tiempos pasados, eran en momentos donde estaba. Entonces, resulta llamativo y son señales. ¿Por qué crees que lo hacía? Mirá, conozco las 3 personas que vos estás nombrando. Con Milagro Sala, efectivamente, el Papa hizo un encuentro que tiene que ver con esto que hablábamos antes, de pueblos originarios en Roma, en el Vaticano, en el año 2013, y era una reunión bastante amplia de cerca de 80 líderes que tenían como ascendencia pueblos originarios, y allí estuvo, es la foto que vos ves, que inclusive ella está vestida con su atuendo originario. Pero eso no fue... Perdón. Eso fue 2013. Eso fue en el 2013. Después le mandó el crucifijo, ¿te acordás? No, bueno, pero eso fue otro. Pero ahí no estuvo con ella. Él le manda, no un crucifijo, le manda un rosario. Valdés, vos sabés a lo que pero voy. Perdón, no me hagas la cronología de la foto. Vos sabés Perdón, pero ¿por qué el Papa no le puede mandar un rosario a Milagro Sala? Que le mande a todo el mundo. Porque vos tendrás un concepto, pero hay otra gente que tiene otro concepto. El Papa le mandó un rosario a Milagro Sala porque él quería estar cerca de ellos. Pero es el Papa. Pero no deja de ser un acto político. Y es el Papa que tiene una opción preferencial por los pobres. Todos los amigos del Papa odian a este gobierno.
Para mí, si Francisco viene acá, tiene un grave problema. Por eso el Todos Papa sus tiene que amigos... estar por arriba de eso. Pero no Puedo está por seguir arriba, con- por eso Sí, no bueno. viene. No está por arriba. El Papa hace política todos los días en la Argentina, por eso no necesita Pero venir. igual ¿Puedo seguir con los tres nombres? Perdóneme, Porque Valdés. Y vos estás vos incluido. tiraste A ver, tres nombres, vos tiraste tres nombres Por que mencionar. sí. te respondí uno. En el caso de Eve Bonafini, fue un encuentro que el Papa, que ella le pide al Papa y el Papa necesitaba y quería... Pero yo no te pregunté eso, no te pregunté, Valdés, la cronología. Pues Yo no te son- pregunté a ver, cómo lo pará, interpretás. y Juan Grabois, efectivamente, porque quiero darte el... no me escondo. Juan Grabois para mí es quizás el laico más cercano a la visión del Papa. Es un chico que ha hecho de una familia pudiente una opción preferencial opina de por los Macri, pobres Grabois? y vive... ¿Y qué opina de Macri? Mirá, ¿Qué de opina de Macri Macri? se pelea, vuelve, ha hablado muy pelea, bien lo de la mata. ministra Stanley, ha hablado muy bien de Quintana. Grabois no lo podés encuadrar en el kirchnerismo. Grabois es un hombre que él armado, creo que los movimientos sociales, ha sido un hombre que del año 2002, antes de Francisco, se involucró en ese tema, ha construido lo que se denomina la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hoy esos movimientos sociales son un actor claro en la calle de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un hombre comprometido Sí, con el el mensaje Papa de tuvo un Francisco. gesto con Macri. El Papa tuvo un gesto muy notable con Macri cuando Macri no era presidente. Cuando va Cristina, cuando asume, digamos, el papado, Macri no estaba en la delegación oficial. Macri fue por su cuenta representando a la Ciudad de Buenos Aires y lo pusieron a un costado. No estaba ni siquiera en el palco, nada por el estilo. El Papa lo instruye a Karcher y le dice: anda, buscámelo a Macri y me lo traes acá. Y lo recibió, fueron a buscarlo con Antonia y con Juliana, lo trajeron, el Papa le dio preferencia y lo saludó, lo recibió como si el otro fuera el Papa. Pero nunca Un se lo gesto- bancó. Un gesto Es famosa no sé, la hizo un inquina gesto que se que tenía. podían haberlo hecho. Pero Es famoso, podían no hay haberlo onda, hecho. no hay onda. Sí, Podían a ver, haberlo sí, hecho. bueno, Yo, sí. a ver, pensaría, el Papa, más allá de ser el líder espiritual por ahí más importante del mundo, más influyente, con un rol que nos excede a todos A nosotros, todos, a excede a la todos, Argentina. total. O sea, un rol fundamental. Digo, pensemos también en su fase política, si no venir no es un gesto. Digo, él tiene una carta, que es venir o no venir a la Argentina. El día que juegue esa carta no está más. Digo, pensando en una persona que analiza el poder, que mide el poder, que entiende el poder, como es un papa, como es un jesuita además. Digo, Ahora, pero esa después de, carta pará, es... poner las imágenes... ¿Por qué la del- tiene que usar pará, hoy? ¿Por qué la tiene que después usar? del diciembre que tuvimos, imágenes tremendas. Digo, después de ver en la situación que está la Argentina, con los niveles de pobreza que hay, de nutrición, de cómo está la educación, viniendo tan cerca, ¿no hubiese estado bueno un violencia. gesto? Mediodía. De violencia. Mediodía. Mediodía. Pero eso una sería misa una cielo falta de abierto. respeto a la Y la Argentina. violencia, Perdón, porque acá se hablaba de la Sí. falta de situaciones de emergencia. Y la violencia, lo que pasó el último diciembre, digamos, ese germen, digamos, también que preocupa y que ojalá haya sido un hecho acotado, no lo sabemos, de violencia social y violencia política, también debería contribuir. A mí me consta, por lo menos la información que uno ha hablado en off, con gente cercana, es que Francisco ha tenido algún gesto vinculado con la pacificación en la Argentina, digamos, más periférico, no directamente con el presidente argentino Mauricio Macri. Pero también es cierto que juega políticamente. A ver, las explicaciones de la mala relación son múltiples y no alcanzarían para explicarlo todo. Algunas tienen que ver con la posición de Macri respecto del tema del aborto no punible cuando era jefe de gobierno, otras vinculadas a la falta de catolicismo militante, digamos, de Macri, que algunos atribuyen se ha inclinado por el budismo, su familia ensamblada, no demasiado propia del cristianismo. Muchas explicaciones posibles, otras ideológicas. Todos El argumentos Papa que predica atrasan, contra perdón, el capitalismo todos los días. Atrasan esos argumentos. Si fuera que no viene por eso, Pero, es de un ¿puedo atraso decir una cosa? brutal. Perdón. Sí. Brutal. Yo, Débora, te digo que si el Papa viene mediodía a la Argentina es una falta de respeto a la Argentina. Yo creo que el Papa a cada país no le dedica menos de 3 días. Entonces, digo, no puede ¿Y no venir viniendo? mediodía a la Argentina. Y no viniendo no es peor. Y creo, pero es que va a venir. Ahora, el tema es, vos sabés que los países centrales, los países más importantes del mundo, el Papa solo fue a Estados Unidos. Vos sabés que le reclaman, porque antes los papas iban a los países más importantes. Él tiene una concepción, ir de la periferia hacia el centro. Y por eso dejó las bilaterales de Brasil y Argentina al final.
A México fue por la emergencia, lo había dejado afuera, por la emergencia del discurso de Donald Trump. Tiene un concepto, es su visión de las cosas. Pero jamás a mí me dijo, y les digo, he hablado con él hasta la última entrevista que él tuvo, la entrevista de los 14 minutos con Macri, donde él me dijo, Eduardo, yo creo que te lo conté, Chiche, nunca pensé que había durado 14 minutos. Yo dije todo lo que tenía que decir y él dijo lo que tenía que decir. Bueno, ahora, debo onda, decir, no. Poca Él le onda. dijo todo lo que... Macri es un hombre de pocas palabras, no es que un hombre dio por terminada, la reunión fue terminada por consenso, no porque hubo un enojo entre uno o el otro y dijo levantémonos. Sí, a ver, después tuvieron otra que fue mucho más Me larga. parece que la iglesia Media hora. tiene una historia muy grande en Latinoamérica, de la cual yo creo que sería bueno que el Papa se haga cargo. En buen sentido. Pero él excede, eso es su... No. Digo, pues, él representa a la iglesia y Sí, la pero iglesia... fue un hombre- nosotros, es un hombre vos hoy distinto. tenés un montón de Ha gente que sido un piensa... papa, pero ha sido un papa distinto. No, y yo creo que él Sí. justamente es quien debe hacerlo y puede hacerlo y tiene la cabeza para hacerlo. La iglesia, en su proceso de evangelización, fue muy dura, muy cruel con los pueblos aborígenes que hoy el Papa está tratando de ayudar. Creo que algo tiene que hacer la iglesia respecto de eso. Yo creo que así como en tantas otras cosas la iglesia, este Papa y otros papas dijeron, acá metimos la pata, yo creo que lo primero que tendría que hacer la iglesia es contar cómo metió la pata Pero la con los pregunta, indios de es América. mucho más concreta. Los Pará, pueblos Gaby, aborígenes. pará. Si Y nos yo ponemos a creo- analizar... Yo quisiera que venga la... Chicos, si nos ponemos a analizar la iglesia no terminamos más. Nunca más, es eterna la discusión. El tema es el siguiente. Un papa que nosotros sentimos argentino, pero no es argentino, ya es el papa de todos, ¿no? pero Del es mundo. argentino, todos los papas visitan por eso, sus países pero de con la origen, historia que tiene, con lo presente que él está a través de sus gestos, y todo el tiempo viniendo a países que están tan cerca, la pregunta que nos seguimos haciendo es ¿hasta Él cuándo? no viniendo, ¿Hasta no, cuándo perdón, vamos a no tener que viniendo le esperar? está diciendo algo a Macri. A ver, Está diciendo algo a ¿cómo? Macri, indudablemente. No viniéndole es mucho más importante, estamos todos más pensando en él. Él es una persona del poder. No, pero él Digo, está- tal vez no él- venga él está- nunca. él está Porque diciendo- los No, seguidores- Daniela, Él Yo creo que tiene esa carta para el él final. hace gestos políticos continuamente.